Hola hermanos, todo llega. Muchos me habéis dicho a lo largo de estos años menos bla 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 y más hechos. Realmente yo podía haber pensado a quien me decía menos bla 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 y más hechos que esa persona debería tener menos bla 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 y hacer más hechos, pero da igual. Yo tengo asumida la responsabilidad de cambiar cómo están las cosas en la isla e iniciar un proceso de transición. Es una responsabilidad que yo voluntariamente asumí y tenía que llegar el momento, tenían que darse las circunstancias, tenía que armarse el muñeco para que todo esto pudiese ser una realidad. Sabéis que con lo que le sucedió a Trump el otro día, hemos tenido que hacer unas modificaciones mínimas para garantizar una seguridad que me es exigida y eso ha provocado una mínima demora que curiosamente a algunos les ha desesperado porque han entendido que después de 65 años sometidos sin protestar, estas 48 horas de demora eran el problema que no podían tolerar. No saben qué decir las clarias. Pobres clarias, por otro lado, que mientras sus amos saben cómo va a terminar el proceso, ellos van a quedarse en un terreno de nadie, donde van a quedar señalados y cuando quieran mejorar sus condiciones de vida, se van a encontrar que esta transición y estas mejoras son para los cubanos honestos, no para los cubanos que estuvieron enturbiando el proceso. Ellos tendrán que seguir como estaban antes de este proceso de mejora, porque si hubiera sido por ellos, no habría proceso de mejora. Al final, ayer lo dije ya en un video, el miércoles a las 9 se reúne la Asamblea del Poder Popular y de ahí emanará la ley de transición y precisamente por seguridad, por blindaje de la transición, en vez de tener la reunión que teníamos fijada para hoy mismo, antes de la ley de transición, vamos a esperar a que emane de la Asamblea del Poder Popular esta ley de transición que nos blinda y tener la reunión inmediatamente después. Quiere decirse que en horario de La Habana, la Asamblea del Poder Popular está convocada para las 9 de la mañana y la reunión multilateral para la transición está convocada para ese mismo día, pero a las 4 p.m., a las 4 de la tarde. De forma que anocheceremos el miércoles 17 con la ley de transición vigente y con la reunión multilateral para la transición efectuada y realizada. Después de la ley de transición y después de la reunión multilateral para la transición, ese mismo día tendremos el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Transición, que emitirá las primeras órdenes ejecutivas urgentes. Y así dormiremos en este primer día del proceso de transición, la noche del miércoles 17 al jueves 18. El jueves 18 se iniciará todo el proceso de ayudas humanitarias y de reparaciones, según un plan que ahora os explicaré, y yo me trasladaré a Florida a presentarme en la corte para ratificarme en las denuncias, en las demandas y en los procesos políticos contra el brazo ejecutor del castrismo que opera como oposición disimulada en los Estados Unidos de Norteamérica. El régimen nos ha entregado pruebas, nosotros hemos hecho consideraciones con aprobación judicial y poniéndonos en manos de las autoridades policiales para dar validez a determinadas pruebas también, y con todo ello tenemos material irrebatible para destruir todo ese entramado mediático que tienen organizado en Estados Unidos
para tratar de penetrar el establishment político en tierras de libertad y contaminarlo con ideas comunistas. De forma que el jueves, ya os digo, comienza el programa de ayudas, pero yo estoy en Florida, ante la Corte. Después, ese mismo día, habrá terminado la Convención Nacional Republicana y después de la clausura el presidente Trump irá a descansar a su residencia en Mar-a-Lago. Como yo estaré en Miami desde la mañana por lo de la Corte, allá nos encontraremos y después terminaremos el día con una conferencia de prensa conjunta. Bien, estas son las actividades dichas para el 17 y el 18. Muchos dirán, como dijeron ayer, iba a ser el 15, ahora es el 17. Sí, va a ser 17 y 18. Si queréis más explicaciones, ved el video de ayer donde digo los porqués pormenorizadamente. Pero luego hay una cosa importantísima que quiero explicaros. Todo se va a vivir en directo, pero se va a vivir en directo de una forma lógica que vais a entender ahora mismo. Mirad, mi forma de comunicar con todos vosotros a lo largo de estos años ha sido por mediación de mis perfiles, o sea, de mis soportes. Algo tan básico como estos videos de 15 minutos que publico en mi perfil en Facebook, en un blog que tengo en Facebook con cerca de 80.000 seguidores y en mi canal en YouTube que debe tener pues cerca de 40.000 seguidores. Es decir, yo suelo llegar pues entre unas 140 y pico mil personas. Ven en principio lo que publico básicamente, porque veis que esto no son programas, son videos rudimentarios de 15 minutos y así me he ido comunicando con vosotros desde el principio de los tiempos. Ahí después es verdad que yo lo comparto en muchos grupos para extender la difusión, políticos cubanos, y muchos administradores y muchos de vosotros también lo compartís en otros grupos y eso ha hecho que la difusión pues se multiplicase y podemos decir, según me dan las estadísticas de ambas plataformas, que normalmente cada video lo suelen seguir aproximadamente 600 o 700.000 personas de forma habitual. Pero para este punto en el que llegamos vamos a dar un paso más allá y yo ya expliqué en un momento determinado que yo tengo un instituto de marketing interamericano que tiene ese instituto tiene 12 millones de seguidores y ese es el soporte mucho mayor que estos soportes que tengo yo rudimentarios y mucho más técnico, mucho más sofisticado, con una producción terrible. Y ahí ese va a ser el soporte principal en el que vamos a retransmitir todo esto que os acabo de decir. Y a ese soporte principal de los 12 millones se van a vincular estos soportes rudimentarios con los que he estado trabajando hasta ahora. De forma que la realización va a ser mucho más profesional y la llegada, el impacto va a ser infinitamente mayor de estos 600, 700.000 habituales diarios que suelo tener ahora. Pero va a haber una cosa lógica, en el momento en que se apruebe la ley de transición, quede constituida la reunión multilateral y después se efectúe el primer consejo del gobierno de transición, automáticamente la televisión estatal cubana por todos sus canales ya va a hacer público todo esto y a partir de que la televisión pública estatal se haga eco, todos los medios internacionales ya van a ver que esto es una noticia de alcance y de impacto mundial y ya a partir de ahí empezará todo el proceso de conocimiento y de extensión de la noticia por todos los confines del mundo, ya empezará todo lo que es las televisiones, las radios, los diarios, todo el mundo en todos los lados a hablar de el cambio en Cuba, un proceso histórico que se lleva esperando décadas y máxime cuando estamos vinculando estos primeros momentos a una conferencia de prensa conjunta con el presidente Trump. Es decir, todo esto ya va a tener un impacto gigantesco donde todos ya, ni siquiera por mí, ni siquiera por los soportes del Instituto de Marketing, ya por los propios medios de comunicación, tanto en Cuba como en cualquier otro punto del mundo, va a ser noticia de alcance mundial. Os digo, además, sumamos esta conferencia de prensa que vamos a tener a última hora del jueves 18 en Mar-a-Lago junto al presidente Trump y además ya os dije en otro video que en mi condición de nuevo presidente del gobierno de transición estaré en la inauguración en París de las Olimpiadas
el día 26J, día que, como ya os expliqué, muy emblemático porque, como todos sabéis, el 26J es un día que tenemos que empezar a olvidar cuanto antes de la historia de Cuba y sobre todo de la historia de Cuba venidera, esa historia de Cuba en progreso y en libertad. Y hablando de progreso, quiero aprovechar para dar enormes gracias a la infinita cantidad de empresarios cubanoamericanos que están comunicando conmigo por todos los medios habidos y por haber para ponerse a mi disposición para la organización de inversiones en Cuba una vez que aparezca toda esta ley de transición que dé seguridad jurídica y que tenga garantías de que sus inversiones van a ser serias, respetadas y con posibilidades importantes de rendimiento económico. Entonces yo quiero agradecer esa predisposición multitudinaria de empresarios de origen cubano repartidos por todo el mundo, pero fundamentalmente desde Estados Unidos. Y sobre esto quiero deciros algo que es un poco gracioso, pero bastante clarificador. Mirad, yo voy a la vista en Florida contra esa organización, digamos, que tiene la intención de llegar a la alcaldía de un condado en Florida, y voy contra ellos precisamente porque conseguimos una orden judicial y las propias autoridades policiales, con la orden judicial, intervinieron los chats por los que ellos se comunican entre sí. Y a partir de ahí es donde conseguimos unas pruebas incontestables, dichas y reconocidas por ellos mismos, en esos chats donde se comunican entre ellos, donde aparecen todas las pruebas del entramado que tienen organizado. Por eso yo, que he tenido mucha comunicación durante este tiempo con Meni Cid, con Carlos Garín, incluso con la alcaldesa Livain, nos reíamos y decíamos, si esta gente llegase, que no va a llegar porque van a tener unas complicaciones penales gigantescas a partir de estas vistas en Florida, pero si casualmente llegasen a la alcaldía, pasaría una cosa graciosísima. Sería una especie de vasos comunicantes. Según va creciendo el progreso en Cuba, iría descapitalizándose el condado de Miami-Dade. ¿Por qué? Porque ningún empresario con cabeza mantendría sus inversiones en un condado donde la locura regiría en vez de el conocimiento y en vez de los planes estratégicos lógicos, progresivos, secuenciales y con cabeza y conocimiento. De forma que en poco tiempo, y esta es la risa que hacía con Livain, con Meni Cid y con Carlos Garín, dentro de poco tiempo tenemos que buscar los mecanismos por los cuales los cubanos residentes en la isla tendremos que mandar remesas a nuestros hermanos residentes en Miami-Dade. Es importante desvencijar toda esa organización porque tenemos que crecer de forma consolidada en Cuba. Quiero terminar por explicar una cosa en el último minuto que me queda, porque yo ya no vuelvo a hacer más videos a partir de ahora. Ya os he explicado cómo va a salir todo lo demás. Mirad, esto es un gobierno de transición y después se convocarán elecciones libres. En las elecciones libres, unos abogarán por la restitución de la Constitución de 1940, otros por gobiernos constituidos en organizaciones que tengan y que se convertirán en partidos, otros por la anexión, otros por plebiscitos, otros. Presentad vuestras propuestas en la época preelectoral después de la transición. En la transición estamos sujetos a una ley de transición que saldrá parida el día 17, pasado mañana, y ahí no cabe nada de eso hasta que no terminemos de poner en orden todo el cambio que Cuba necesita urgente y que cambiemos por completo a mejor las condiciones de vida del pueblo cubano honesto. Abrazo a todos. Ha sido un honor estos años de comunicación con la mayoría de vosotros, con la mayoría, no con los que más ruido hacen, sino con la mayoría real del pueblo cubano. Y sabéis
que vais a estar perfectamente informados de todo, no por mis soportes o por los soportes mayores del Instituto de Marketing al que vamos a vincular los soportes, sino por la propia Televisión Estatal Cubana y por los medios de comunicación internacionales que se van a hacer eco, porque lo que vamos a hacer, lo que va a suceder en estos 2 días, es una noticia histórica de impacto mundial. Abrazo y un honor.